Bueno, gente, espero que estén bien, espero que hayan tenido un lindo fin de semana, un lindo lunes quizás, que hayan arrancado bien. Eh, bueno, les sigo contando un poquito toda esta historieta. Estas preguntas que voy grabando en realidad son preguntas que me iba haciendo ya cuando era adolescente, o más joven todavía, no sé, en el correr de los años, de la vida, me iba haciendo preguntas. Y esas preguntas en realidad son, digamos, lo que desencadena en querer comprar libros, en querer investigar, en querer comprar también esta clase de libros, ¿no? Este libro es un ejemplo, pero en realidad libros de física, de química, de sociología, etcétera. De toda clase de temas, justamente por quizás por ser curioso, por querer entender un poco más este mundo, eh, y por hacerme estas clases de preguntas son las que desencadenaron, eh, ¿cómo es? El- el comprar libros, el querer indagar, el leer, etcétera. Bueno, eh, y esta pregunta en realidad es así. Em, Muchas veces, digamos, en el colegio, o cuando era chico, o lo que sea, siempre escuché la palabra nada. No tenés que pensar en nada, no tenés que hacer nada, eh, em, ¿cómo es? O en ¿cómo es? En el espacio no hay nada, em, no veo nada, eh, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la nada, ¿no? Em, entonces yo me preguntaba, y les pregunto también a ustedes, porque quizás ustedes se hicieron la pregunta, o todavía no, o por ahí le encontraron alguna respuesta que quieran compartir. Y la pregunta es si existe una nada, si hay una nada. Am, Nosotros a veces, ¿cómo es? Podemos lo que sería diferenciar entre algo y nada, ¿no? A veces cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en algo, en lo que ustedes quieran, si yo les digo, bueno, piensen en algo, y ustedes pueden pensar en, no sé, en la familia, en los amigos, en algún videojuego, en algunas zapatillas, en un fútbol, eh, no sé, en libros, por ejemplo. eh, o sea que pueden pensar en todo. Cuando digo piensen en algo, por ejemplo, ese algo puede ser el todo, ¿no? Cualquier cosa del todo. Eh, Ahora la pregunta es, si nosotros intentamos pensar en nada, digamos lo común, lo que nos pasa muchas veces es, digamos, imaginarnos un cuarto vacío, eh, o un cuarto oscuro, ¿no? No sé, o nos imaginamos en el espacio, ahí como si fuésemos astronautas. Eh, Ahora, la pregunta es, ¿qué significa nada realmente, ¿no? ¿Qué es la nada? Esto se lo iban preguntando muchos tipos, o sea, muchos pensadores, muchos filósofos se iban preguntando qué es la nada. Eh, ya falleció, Robert Nozick, ¿no? Es un eh, filósofo, un americano, eh, que justamente en este libro trata un poco de esto. Bueno, hay varios filósofos que hablan de esto, ¿no? Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, acá, voy a hablar un poco del libre albedrío. Pero acá, por ejemplo, habla de por qué hay algo en lugar de nada, ¿no? Y nos va a hablar un poquito de eso. Pero más que nada, mm, más o menos lo que nos dice Robert Nozick es que solamente puede haber una nada si hay algo que crea la nada. Es un poco confuso. Em,
Imagínense, por ejemplo, un lugar lleno de cosas, ¿no? El universo mismo en realidad, ¿no? Y digamos, por ejemplo, viene una aspiradora y se absorbe todo lo que hay. Se absorbe el libro, absorbe también, bueno, este lápiz, la taza, absorbe completamente todo, la mesa, etc. El problema es que cuando esa aspiradora absorbe todo, tendría que absorberse eh, a sí misma, ¿no? Em, para poder, para poder crear esa nada, ¿no? O sea, que esa aspiradora que absorbe todo se tendría que absorber a sí misma. Sería una locura, medio paradójico, ¿no? A veces son esas cosas que cuando uno se hace este tipo de preguntas puede llegar a lo imposible o a lo no, ¿cómo es? Lo no cognoscible, como se dice, lo que no se puede llegar a una idea de toda esta locura. Eh, creo que sí, a principios del siglo XX más o menos, había un filósofo también que estuve leyendo en otro libro, eh, ¿cómo es? En otra enciclopedia, no, en otro manualcito, un filósofo francés que era Bergson, si no mal recuerdo, Henry Bergson. Eh, que este señor nos decía que no existe la nada, no existe, es imposible. Em, Porque si nosotros, em, si nosotros percibimos, o sea, estamos como si fuésemos astronautas, ¿no? Imagínense, nosotros somos astronautas y estamos en el vacío cósmico, ¿no? En ese vacío cósmico donde no hay luz, no hay nada, ¿no? Valga la redundancia de toda esta locura. Eso suele pasar en la filosofía, que a veces cuesta explicar las cosas porque se confunden las cosas, las palabras. Bueno, por lo menos me pasa a mí eso, ¿no? Y a veces cuando leo libros también, o sea, pasa que creo que hay algunos libros que intentan explicar a qué se refieren con tales palabras para que no crear confusiones. Bueno, en fin. Entonces nosotros nos imaginamos estar como astronautas así, donde no hay luz, donde no hay nada, ¿no? Todo oscuro. El problema es que en ese lugar, en esa oscuridad total, el astronauta, o sea, nosotros como astronautas, seguimos percibiendo esa oscuridad, ¿no? Seguimos percibiendo esa oscuridad. Y esa percepción de la oscuridad, ¿no? La percepción de la falta de luz, sigue siendo algo. Eso sigue siendo algo. ¿No? Es lo que dice este tipo. Y eso está bueno porque nosotros esto lo podemos ir, digamos, conectando, esto se puede conectar con lo que nos cuenta René Descartes, ¿no? Cuando nos dice, pienso, luego existo. Supongo yo que cuando hizo este ejercicio en la cabeza, trató de dudar completamente de todo hasta llegar al punto de querer, digamos, llegar a la nada, pero no podía llegar a la nada porque él no podía, digamos, si había algo en lo que uno podría encontrar un poco de seguridad o seguridad, era que no podía eliminar la percepción de esa oscuridad o, digamos, eliminar el pensamiento, eliminar la percepción del pensamiento o pensar que estamos pensando. Eso no lo podemos, digamos, pasar por alto. Y él dice, bueno, entonces quizás, o sea, saliendo un poco de Descartes, pero volviendo al tema de la nada, quizás la nada es la simple no conciencia, la no percepción, ¿no? La no conciencia, o sea que por eso Descartes
creo yo que nos dice, digamos, tomo conciencia de mi yo, o sea, ese yo es mi percepción, o sea, hay algo que está pensando, esa duda, esa percepción de la oscuridad quizás o de lo que sea, es que hay algo, ¿no? O sea, y ese algo es mi pensamiento. Entonces, em, si yo pienso, si yo soy consciente y pongo en duda algo, mi existencia tiene que ser. Eh, no puedo dudar de la duda, ¿no? Es como que si yo pregunto algo, no puedo dudar de que estoy poniendo esa pregunta. No sé si se entiende toda esta locura. Eh, yo cuando era chico siempre escuchaba, ¿no? En muchos lugares escuchaba, bueno, pienso, existo, ¿no? Escuchaba por todos lados, no sé. Pero, pero la verdadera explicación, o sea, de toda esta historieta, eh, me costó unos años llegar o sea, me costó llegar cuando leí el coso del método. Bueno, antes había también visto algunos videos y todas esas cosas, pero a veces uno suele escuchar frases de filósofos y lo que sea, y parecen como frases ya tan cristalizadas, y uno por ahí las acepta, las toma como frases eh, ¿no? De gente muy, de filósofos, ¿no? De gente que sabe mucho y a veces por ahí o sea, lo toma así, ¿no? Pero no lo entiende quizás al 100%. eh, eh, Así que bueno, eso. Entonces, para seguir con toda esta historia, que no se me vaya el tiempo. Eh, entonces, si nosotros somos astronautas y estamos, digamos, percibiendo esa oscuridad, esa nada, entre comillas, esa percepción de la oscuridad sigue siendo algo, aunque sea algo, sigue siendo. Entonces, no podemos llegar a la nada, eh, según estos tipos, ¿no? Estos filósofos, el que estaba diciendo recién. Eh, Así que también otro muy importante, otro filósofo, creo que se llamaba, bueno, Parménides, sí, Parménides creo que era. Em, Cualquier cosa me van corrigiendo, ¿no? Pero lo que yo quiero contarles acá es lo que surgía de mi pensamiento, ¿no? Cómo yo me hacía preguntas y me ponía todo el tiempo a tratar de reflexionar con eso. Porque a veces es fácil, ¿no? De decir, bueno, la nada es un cuarto oscuro y listo. O la nada es una mente en blanco, em, qué sé yo. Bueno, Parménides nos decía también que de la nada no puede haber algo que venga. O sea, no puede surgir algo de la nada misma. Porque la nada es la nada. No puede surgir. Es una locura. Pero nos decía eso, ¿no? Entonces, como que nos contaba que si la nada en algún momento existió, esa nada, esa completa nada, no podría haber surgido algo de la nada. ¿Se entiende? Em, por eso pensaba que si hay algo, que es esta realidad o la que sea, si hay algo, tuvo que haber algo siempre. Eh, entonces volvemos a caer en todas esas clases de preguntas si puede surgir algo de la nada o se puede llegar a la nada a partir de algo. El problema es que, claro, si siempre hubo algo, entonces nosotros como seres humanos estamos perdidos en el infinito. O sea, somos solamente un tiempo, digamos, estamos un tiempo en este lugar, en este planeta, lo que sea, de manera finita, somos como un tramo de un infinito, ¿no? Y cuando digo la palabra infinito, a veces eh, siento una especie de vértigo, porque el infinito no estamos hablando de 1 millón de años, o miles de millones de años, o
20.000 millones de billones de años, no estamos hablando de una eternidad, estamos hablando de algo inimaginable. Entonces, sería una locura, ¿no? Podríamos creer también que una especie de Dios o algo nos haya creado, pero ¿quién lo creó a Él, ¿no? Entonces seguimos en esa rueda imposible de querer saber de dónde sale toda esta historia. Pero bueno, más que nada quería contarles eso, ¿no? Siempre me hacía esa pregunta, si existe la nada o no. Quizás ustedes tienen algo que decir, algo que se les ocurra. Eh, y si la nada existe o existió, ¿cómo pudo surgir algo, no? Son esas preguntas eh, que a uno lo mantienen a veces en vilo, que no los dejan dormir a veces. Bueno, gente, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Chau, chau.